Doctor Aide, quiero saber algo. ¿Por qué ya se cree con derecho a fumar aquí? Porque yo hago lo que quiero cuando quiero. ¿Te enteras, bananita con plumas? Cielo, al menos yo no he preñado a mi tía. ¿Y tú de qué te ríes, Dave? Solo me reía yo. No sé, no me reía de ti. ¿Te reías conmigo? Porque yo no me ría. Ah, ¿Es cosa mía, doctor, o ese tío me está vacilando? Dime, ¿cómo te sientes, Jack? De feliz he pasado a cabreado, sin pasar por triste. Tengo ganas de darle de leches a ver si se sigue riendo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Te crees superior porque aún tiene los dos huevos, eh? Ya me tío. Venga, vamos, machote. Venga, Barroso. Quieto. ¿De verdad te compensa volver a la cárcel, Jack? ¿Solo se está riendo de ti? no me estoy riendo de nadie. Gus Brava. Gus Brava. Vale. Y bienvenidos a la teoría de la mente. Y bienvenidos a la teoría de la mente. Ya sabéis, el programa donde tratamos de intentar entender todos aquellos aspectos relevantes y que conciernen a la salud mental. Somos miembros de Amadag, www.amadag.com y lateoriadelamente.com. Para contactar con nosotros, hacedlo en el 91-119-8157, 91-119-8157. Ya sabéis que tenéis también la aplicación, la teoría de la mente, que podéis descargar tanto en iOS como en Android. Simplemente en el buscador de la tienda le dais y ahí os lo podéis descargar y tendréis acceso a todos los contenidos. Seguimos hablando de emociones y esta vez nos vamos y nos encaminamos hacia la ira. Vamos a tratar de entender muchas de las cuestiones que tienen que ver con esta emoción, que es el enfado, y bueno, su superlativo que tiene que ver con la ira. Vamos a contar con ello con nuestro pequeño comité de sabios. Vamos a estar con Antonio Sánchez, vamos a estar también con Joana Pérez y con Iñaki Vázquez. Bueno, pues todos ellos, incluido servidor, os esperamos en el programa para que podamos debatir todo lo posible acerca de este aspecto que es, bueno, la ira. La ira es un veneno que uno toma esperando que muera el otro, decía William Shakespeare. Una vez más estamos aquí en la teoría de la mente con un emocionante programa más sobre las emociones, y esta vez le toca el turno a la ira. ¿Qué desencadena nuestra ira? ¿La ira se controla? ¿Cómo podemos relacionarnos con ella? ¿Ayuda la expresión de la ira para resolverla? Tenemos 3 expertos en emociones que os esperan en el programa para resolver todas estas incógnitas, así que acompañadnos por los entresijos de esta emoción, de este motor o de este drama, abrochad los cinturones porque os espera todo un viaje hacia el descubrimiento. Bueno, y esta noche tenemos a 3 invitados que estoy seguro nos van a guiar fantásticamente en este camino. En primer lugar tenemos a Antonio Sánchez, que es director en IMSI, que es el Instituto de Investigación en Psiquiatría y Psicoterapia, que es un Sherpa ya, que nos ha acompañado en los capítulos sobre la vergüenza, la alegría, el miedo y también la tristeza. Pues buenas noches, Antonio. Buenas noches. Os voy a poner cómo nos manejamos hoy con esto, con la frustración y la ira. Eso vamos a ver también. Tenemos también aquí a Iñaki Vázquez, que es psiquiatra recién llegado de Japón, y liderando este fantástico proyecto que es Mente en Positivo, que es un consultorio online también de psicoterapia y de psiquiatría.
Así que buenas noches, Iñaki. Buenas noches, gracias por invitarme de nuevo. Encantado de estar aquí con vosotros. ¿Qué tal Japón? Pues fantástico. Yo te comentaba antes fuera de micro que hay que hacer un especial Japón y toda la psicopatología y cosas extrañas que por contraste nos pueden aportar muchísima visión de cómo funcionamos aquí. Claro, alguna vez hemos hablado esto, ¿no? De la psicopatología en diferentes culturas, que yo creo que es un tema también interesantísimo. Y también tenemos a Joana Pérez, que es neuropsicóloga, que nos ha acompañado también en el programa del cerebro emocionado y con la que tantas cosas interesantes hablamos. Buenas noches, Joana. Hola, muy buenas noches. Pues bueno, nada, ¿para repetir? Bueno, pues aquí repitiendo, porque sois todos repetidores. Iba a venir aquí también Nacho Coller, que es psicólogo en la Universidad de Valencia, pero no, al final, motivos, pues no hemos podido contar con él. Que una pena, porque nos hubiese encantado que hubiese estado aquí. Bueno, vamos con un fragmento y a partir de ahí vemos. ¿Qué? ¿De qué país eres? ¿Qué? No conozco ningún país llamado ¿qué? ¿Hablan mi idioma en qué? ¿Qué? ¡Mi idioma, cabronazo! ¿Sabes hablarlo? Sí. ¿Entonces entiendes lo que digo? Sí. Descríbeme a Marcellus Wallace. ¿Cómo es él? ¿Qué? Yo... ¡Di que una vez más! ¡Di que una vez más! ¡Te reto 2 veces, cabronazo! ¡Di que una maldita vez más! Es negro. ¡Sigue! Es calvo. ¿Dirías que tiene pinta de zorra? ¿Qué? He dicho que si tiene pinta de zorra. ¡No! Entonces, ¿por qué le jodiste como una zorra? No lo hice. Sí lo hiciste. Sí lo hiciste, Brett. Intentaste joderle. No. A Marcellus Wallace no le gusta que pretenda follarle nadie, salvo la señora Wallace. ¿Lees la Biblia, Brett? Sí. Pues tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión. De Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. ¡No! Bueno, nos hemos quedado aquí con Pulp Fiction. Tratemos de definir esta emoción, aunque ya sabemos que nunca es fácil. ¿Qué es el enfado, Antonio Sánchez? La verdad, como siempre, empezar con una definición suele ser bastante complicado y cuando... A ti te tocan casi todas, pero... Como siempre, cuando nos topamos con las emociones, con los sentimientos, empezamos en esos círculos en los cuales una definición nos lleva a la otra y la otra a la una, y entonces aquí estamos liados entre la ira, el enojo, el enfado, la rabia, la indignación. Y, no sé, por empezar y empezar a repartir un poco de juego, quizás yo diría que es una reacción ante una frustración, ante algo que nos contraría o que de alguna forma nos perjudica. Y de ahí, bueno, pues ya tendríamos más visiones, que podríamos tener esa parte de invasión externa, una limitación o bien desde una propia incapacidad, desde ahí esa reacción. Y ya por ir situando, porque como siempre esta emoción se sitúa dentro de las negativas, ya hemos hablado muchas veces de esto, de que negativo y positivo tenemos que poner muchos interrogantes al respecto. Yo sí que me parece, por introducir 2 visiones, una sería en realidad la ira, la rabia, el enfado. Por un lado es pasión y es energía. Y también, por otro lado, por supuesto, es una agitación, es una exaltación, que sería la parte quizás más negativa. Pero ya de entrada, para dejar situado que mi posición es que es tan necesaria como cualquier otra emoción, y desde ahí podríamos empezar a poder hablar y reivindicar bastante esta emoción. No para estar sostenida, pero sí para tenerla en cuenta, como respuesta ante un conflicto. Vamos allá. Bien, yo creo que cuadradita ha quedado. Iñaki Vázquez, expresar la ira, ¿nos hace sentirnos mejor?
Pues expresar la ira nos hace sentirnos mejor según cómo la expresemos, porque, como bien dice Antonio, yo creo que la clave aquí es identificar la emoción de la ira, que como todas las emociones, poder identificarlas, poner nuestro foco en ellas es algo positivo siempre, y como también comentaba hace un momento, tiene aspectos positivos la ira. Para algo está aquí, para algo la evolución nos la ha traído y todavía tenemos esa sensación de ira y de enfado extremo, ¿no? Que sería de alguna forma esta ira. Para algo nos sirve, es una energía motivadora que nos hace salir de la zona de confort de alguna forma y nos hace tener la fuerza para cambiar cosas que no nos gustan o nos parecen injustas. Estar enfadado, estar a veces un poco con esa ira fuerte, es capaz de movilizarnos a situaciones que quizá de otra forma no seríamos capaces de hacer. También se me ocurre pensar, por ejemplo, que la ira en una negociación, por ejemplo, es bueno, puede ser mostrar un poquito de nuestro enfado, nuestra ira, de cara a tener una posición de fuerza. Cuando alguien también por ejemplo, nos hace un señalamiento, una crítica que nos enfada mucho y nos produce ira, identificar esa ira también nos está hablando de qué pasa por aquí dentro de nosotros, por qué yo me he enfadado tanto, quizá desproporcionadamente, ante un comentario que puede ser banal. Nos da mucha información esta emoción, la ira, a la hora de conocernos más. Pero claro, una cosa es prestar atención, identificar lo que estamos sintiendo, como cualquier otra emoción, que reprimirlo siempre es negativo, y otra cosa es la forma en que la expresamos. Si la canalizamos bien, puede ser algo útil y positivo, pero si la canalizamos mal, todos sabemos lo que puede suceder. Empezando por las propias, digamos, problemas físicos. Todos sabemos que estar enfadado, iracundo la mayor parte del tiempo libera catecolaminas, luego Jonah nos contará esas cosas, aumenta el riesgo cardiovascular hasta un 20%, hay una serie de problemas que surgen físicos de estar enfadado. Estar enfadado con ira constante nos puede llevar a problemas con el entorno y en la vida social. Que la gente se aleje de nosotros porque reaccionamos de manera iracunda con frecuencia. Eso puede hacernos sentir frustrados y que bueno, el círculo vicioso de alguna manera se perpetúe, ¿no? Y también mostrar ira descontrolada en forma de agresividad, que suele ser seguramente la forma más extrema de mostrar la ira. Ahí teníamos la muestra de Pulp Fiction, ¿no? de esa escena que has mostrado antes. Nos puede llevar, lógicamente, a problemas personales, legales, en fin, judiciales de otra índole, ¿no? Entonces, sentir la emoción de la ira, fantástico. Expresarla según y cómo. Yo hablaría de cómo gestionar bien la ira. Sería un poco la idea. El cómo es importante, ¿no? Lo que estás diciendo ahí. Porque, Joana, ¿qué ocurre en nuestro cuerpo y nuestro cerebro cuando nos enfadamos? Bien, pues sobre lo que ocurre en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo cuando nos enfadamos, este tema ha sido muy estudiado por Joseph Bedux, que es un neurocientífico que es conocido y muy reconocido por sus estudios sobre el miedo, amígdala y miedo, ¿no? Y bien, en primer lugar, ¿qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando nos enfadamos, cuando sentimos ira? Primero se produce una desactivación de un circuito muy concreto, que es el circuito que va desde el lóbulo frontal hasta el sistema límbico. Recordemos que el lóbulo frontal es el encargado de la toma de decisiones, del control de los impulsos, de la ética, de la moralidad y, en definitiva, de la inhibición de la conducta, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando nos viene nuestro jefe y nos echa una bronca de una tontería, nos hace una montaña? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que inhibir nuestra conducta para permanecer en el trabajo, ¿no? El lóbulo frontal se desactiva sobre todo dos áreas en concreto, la estructura orbitofrontal y ventromedial. Entonces, se produce esta desactivación y hay una respuesta del sistema límbico. El sistema límbico, recordemos también que es el cerebro emocional. Hay una respuesta amigdala, sobre todo relacionada con el miedo, ¿de acuerdo? Y también de unos núcleos hipotalámicos, que ahora hablaré de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al producirse esta desactivación, no hay un control de los impulsos, no hay una buena toma de decisiones. Y por lo tanto, como estas zonas también controlan la ética y la moralidad, el resultado es que hacemos unas acciones que son poco racionales. Se produce una activación, que es lo que estaba ahora diciendo Iñaki, del eje hipófiso-hipotalámico suprarrenal. Este eje, que tiene un nombre tan extraño, es el eje del estrés.
Lo que hacen estos núcleos hipotalámicos de los que hablaba es liberar las corticotropas. ¿Esto qué es? Se pone en contacto con las glándulas suprarrenales que están encima de nuestros riñones, y estas liberan la adrenalina y el cortisol, que son las hormonas del estrés. La liberan al torrente sanguíneo. Y esto es lo que ocurre, así, en primer lugar, en el cerebro y en el cuerpo. Como decía también Iñaki, esto a largo plazo puede ser muy perjudicial para nuestra salud. ¿Qué es lo que produce? Que se destroce nuestro sistema nervioso central. Tenemos más posibilidades de enfermar, ya que nuestro sistema inmunológico se ve debilitado y tenemos más posibilidad de coger ya no solo enfermedades físicas, sino también a nivel mental y psicológico nos afecta mucho el estrés. Se hablaba también de este patrón tipo A, ¿no? Que aparecía sobre todo y tenía mucho que ver con esto de la ira reprimida, ¿no? Y que tenía grandes problemas cardiovasculares, como estábamos viendo, ¿no? Vamos a escuchar un momento al maestro Yoda, que no está con nosotros ahora mismo en esencia, pero sí está en espíritu, porque nos va a conducir a la siguiente pregunta. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. ¿Y qué podemos opinar? ¿Llevaba razón el maestro Yoda aquí? Yo creo que una buena medida sí, sin ningún género de dudas. Sobre todo, digamos, lo descontrolado siempre. Miedo, la verdad es que esa parte de miedo e ira es una relación que muchísimas veces se confunden. De hecho, igual que tristeza e ira en un momento determinado, habría que diferenciar quizás entre la manifestación externa y la interna. Una cosa es lo que expresamos hacia afuera y otra cosa es lo que sentimos dentro. Y ahí hay veces que hay una disonancia enorme entre esto, y esto también genera bastantes problemas. Entre otras cosas, incluso problemas físicos, tal y como estaba planteando Joana ahora mismo, es decir, ¿qué se está activando? Porque hay un punto en el cual, en realidad, sin entrar en biología, sería decir como que el organismo no sabe lo que está pasando. Sería como múltiples señales diferentes. Y sí que esa secuencia que has puesto en el maestro Yoda, por supuesto, al final terminamos en un sufrimiento. En un sufrimiento porque es una falta de control. Es un descontrol absoluto en el cual no te puedes quedar ni en la ira, ni en el odio, ni en el sufrimiento, ni te puedes quedar en el miedo, no te puedes quedar en ningún sitio. Y yo añadiría además la sensación de culpa que te queda detrás de todo esto después, ¿no? Y que realimenta otra vez el círculo vicioso, ¿no? Me siento mal por la forma en que yo he expresado esto, por lo que vivo y voy sintiendo y las consecuencias que tiene esta forma de funcionar en mí. Me siento culpable por ello, con lo cual vuelvo a enfadarme a modo de círculo vicioso. La culpa también tiene mucho que ver en esta frase del maestro Yoda. Cierto. Aristóteles decía, cualquiera puede enfadarse, decía, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente, claro, no resulta tan sencillo, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no, Antonio, en este caso? Yo diría que es tremendamente complejo. Evidentemente, conseguir eso y además conseguirlo en todo momento, bueno, sería ya trascender, sería, no sé, un poco Juan Salvador Gaviota, ya trascendiendo un poco todo lo demás. Pero sí, por supuesto, y precisamente no solo el momento justo, por supuesto, cómo se gestiona, el cuándo, el cómo, el dónde, sino también el reivindicarlo en cierta medida. Yo, no sé, me erijo hoy quizás un poco en reivindicador de la emoción, y lo primero que recordaba en un momento determinado es como Cristo, supuesto y permanentemente planteando la paz, la tranquilidad. En un momento determinado, el Evangelio, la ira es grande. La descripción de los mercaderes del templo, tal y como los expulsa, realmente tiene una fuerza y una potencia importante. Y enlazando con esto, justo después de que nos habíamos planteado este programa, recordé una frase que a mí me ha gustado siempre mucho, una expresión que está en el coloquio de los perros de Cervantes. No sé si es Escipión el que se lo dice a Berganza o al revés, le dice, muerde pero no hagas sangre. Entonces, esta expresión de esa ira controlada, ese momento de enfado, y reivindicarla también desde la posición, yo hace bastantes años me encontré con una reivindicación de esto de la rabia, del enfado y de la ira en Bowlby. En el libro de Vínculos Afectivos, Bowlby plantea cómo es imprescindible
un grado de ira y un grado de enfado para atravesar el duelo. En nuestra sociedad, que últimamente estamos en una posición en que precisamente esto parece que lo que llaman emociones negativas hay que desterrarlas, me parece que nos estamos quedando sin esto. Y, por supuesto, para ver ese momento concreto, yo creo que habría que denunciar una cuestión que sería lo coyuntural frente a lo estructural. Enfadarse en algunos momentos es imprescindible. Y enfadarse bien, incluso también sentir que nos hemos pasado, para luego después poder recular. Sí. Claro, ahí Iñaki apuntaba la culpa, y yo añadiría también la vergüenza, luego después tramitar esa cuestión. Y luego después está, por supuesto, el enfado, la ira, que ya podríamos llamar constitucional, estructural, que ahí desde luego ya sí que no podemos hacer nada. Claro, por suerte tenemos emociones también que son reparadoras, ¿no? Como las que estás diciendo, como puede ser la culpa, como puede ser Joana. ¿Ibas a decir? Sí, que ya para añadir una última cosa a lo que estaba diciendo, que para mí también es muy importante, sobre todo para poner límites. El poner límites, el saber decir no, es muy importante para aceptarnos a nosotros mismos y para construir una buena autoestima, para tener un buen amor propio. Por lo tanto, yo creo que también es muy importante el tema de poner límites. Y la ira nos permite poner todos estos que son necesarios para la vida. Parece que el enfado, Iñaki, esta vez voy a agarrarte a ti, es una de las emociones más adictivas, ¿no? El enfado engancha, y eso no sé si es uno de los secretos del enfado. ¿El enfado engancha mucho? Mira, más que engancha el enfado, se te engancha. Se te queda agarrado el enfado, ¿no? A base de enfadarte muchas veces, la famosa amígdala que decía hace un momento, y ahora parece que se irrita y se pone más sensible y hace que se dispare más fácilmente, ¿no? Las modificaciones neurológicas a ese nivel y otros núcleos que ha expresado ella antes, hace que cuanto más sacamos la rabia de una manera descontrolada, la ira, más esos circuitos se hacen sensibles y más fácil es sacarlo después. Con lo cual hay un cierto enganche biológico, o adicción, entre comillas, ¿no? Biológico a tener más facilidad para enfadarme cada vez más. Eso desde dentro, desde nuestro cerebro, pero también desde lo relacional, desde fuera. Cada vez que muestro la ira a mi alrededor puedo tener dos reacciones, bien de miedo y de rechazo hacia mí. La gente se aleja de mí, yo me frustro, me quedo solo, tengo sensaciones negativas, ese aspecto que me hacen a la vez enfadarme más. Entonces, desde dentro y desde fuera, desde lo relacional, parece como que la ira generase a su vez más ira. Y también es una frase que hemos oído muchas veces, ¿no? La violencia genera más violencia. Y de alguna forma también, si en vez de miedo enfrente de mí, que genera mi reacción airada, me encuentro otra reacción airada en mi contra, eso hace una escalada simétrica que la tenemos ahora mismo con el norcoreano que ha lanzado un misil por encima de Japón cuando yo estaba todavía por ahí de vacaciones y nuestro querido Donald Trump, que también está en una escalada de este estilo, ¿ves? Un poquito así. Entonces sí, la ira, más que engancha, se te engancha y luego es difícil de soltar, ¿no? Y hay que hacer trabajo para aprender a controlar esos disparadores y poder suavizarlo y volver a, como comentaba hace un momento Antonio, poder uno enfadarse de la manera sana y proporcional que todos queremos. Hay un cuento que dice que la furia y la tristeza se fueron a bañar y se desnudaron, pero por casualidades de la vida, cuando salieron del agua, intercambiaron sus ropas. Y así la tristeza dicen que se vistió de furia y la furia de tristeza. ¿Qué tiene este cuento de razón para ti, Joana? Bueno, pues este cuento es muy bonito. A mí me gusta mucho, es del autor Jorge Bucay. Y bueno, para mí yo lo interpreto de la siguiente manera. Y es que nuestras emociones pueden llegar a ser muy engañosas. Y hay personas que disfrazan su tristeza de furia porque quieren evitar, que el otro día lo hablábamos en el programa del cerebro emocionado, quieren evitar sentir el dolor que produce la ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Atacan a los demás, están enfadados con el mundo, contra todo el mundo. Descargan su frustración hacia todo lo que hay a su alrededor. Es tapar una emoción con otra emoción. Podemos aprender, de pequeños nos pueden enseñar que enfadarnos es malo o que sentir tristeza es malo, ¿no? Según la educación que nos puedan dar desde nuestra más tierna infancia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si a mí me enseñan que no puedo mostrar una emoción, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Disfrazarla de otra.
ya sea la ira o la tristeza. Al final es un mecanismo de defensa. Y esto, sobre todo, yo lo he visto bastante en el tema de duelo, que antes también lo comentábamos aquí. Por tanto, ¿yo qué conclusión saco de todo esto, de este cuento? Que es muy importante que cada uno reconozca la sensación física que siente, que le ponga nombre a esa emoción, que le dé espacio a su cuerpo, y eso permitirá que la emoción se pueda marchar tranquilamente y así permitir la entrada de otra nueva emoción. Esto es lo que saco yo de este cuento de Jorge Bucay. Cita, ¿no? Que he puesto aquí textual. Dice: sea amable, pues cada persona que te cruzas está luchando su propia batalla. Aquí hablamos la empatía. La empatía ayuda. No sé si Iñaki nos podías hablar aquí de esto. Es decir, la empatía de alguna manera es una especie de pomada contra la ira. Sí, la empatía, bueno, es la herramienta fundamental, que sí diría yo, de nuestro trabajo, ¿no? Como psicoterapeutas, todos tenemos que tener pues desarrollada esta habilidad, ¿no? De conectar con las emociones del otro y con lo que siente, ¿no? A mí me pasa muchas veces que entra por la puerta alguien con ansiedad y parece que sientes tú un poquito de esa ansiedad dentro de ti, conectas rápidamente con esa emoción, ¿no? O llega triste y parece que te invade esa tristeza. La empatía para mí es, como digo, una de las herramientas fundamentales de cualquier terapeuta, y debemos aprender a desarrollarla y a gestionarla bien. La empatía nos sirve mucho desde dos puntos de vista, creo. Decías tú, que toda persona libra una batalla, entonces entender que la otra persona está sufriendo, que también lo pasa mal, aunque nos pueda parecer altiva, despreciativa o irritante en algún momento, y que nos produzca esa ira, nos hace que maticemos un poco esa emoción fuerte en nosotros y entendamos que puede estar mostrando esa altivez, narcisismo o lo que sea que nos irrita tanto desde sus carencias o de sus vulnerabilidades. Por ahí la empatía nos sirve para matizar. Y también entender que lo que nos pasa a nosotros es una experiencia que le pasa a todo el mundo también. También parece como que relaja entender que si yo estoy pasando por un momento de irritabilidad, de enfado, de tristeza, de duelo, de lo que sea, entender que el resto del mundo hay personas que sufren de la misma manera que tú. Eso es una cosa que también ayuda a relativizar el propio sufrimiento y es, creo que, muy útil. Joana, ¿ibas a decir? Perdón. Yo sí que en esa parte de la empatía, bueno, entraríamos en algún momento la diferencia entre empatía y compasión, incluso las áreas cerebrales que se activan en uno y otro campo, pero yo creo que sí que precisamente de las cosas que más se enganchan, yo creo que es precisamente alguien enfadado. Es bastante fácil entrar en ese círculo, ¿no? Y eso de tener esa empatía, según estaba hablando Iñaki, me venía a la mente un chiste viejísimo que es muy corto, que a mí me parece muy representativo, ¿no? El que entra en la librería diciéndole: oiga, imbécil, ¿tiene el libro de cómo hacer amigos? A partir de ahí, responder con una cierta tranquilidad es tremendamente difícil. Y es más, no sé si hay que responder con cierta tranquilidad en ese momento. O sea, porque parece que la empatía siempre es como seguir la misma línea y en algunos momentos precisamente será poner un corte, ¿no? Asunto complicado este, por supuesto. Asunto complicado. A ver qué nos dice Michael Douglas, en esta película, se llama Un día de furia. Hola, ¿qué desea? Quisiera una guamtortilla de jamón y queso con guampatatas y... Lo siento, ya no servimos desayunos, ahora servimos el menú de almuerzo. Yo quiero desayunar. No es posible, ya no servimos. Eso lo dices tú. ¿Ese es el encargado? Sí. ¿Puedo hablar con él, por favor? Claro. Rick, aquí hay un cliente que quiere hablar contigo. Diga, señor. Hola, quiero desayunar. Ya no servimos desayunos. Ya sé que no servís desayunos, Rick. Sheila me ha dicho que habéis dejado de servir desayunos. ¿Por qué os llamo por vuestros nombres y ni siquiera sé quiénes sois? Yo sigo llamando a mi jefe señor y trabajé para él 7 años y medio y en cambio entro aquí sin conoceros de nada, os llamo Rick y Sheila como si estuviéramos en una reunión de alcohólicos anónimos. No quiero ser amigo tuyo, Rick. Solo quiero desayunar un poco. Si quiere, llámeme señorita Folsom. Sheila, hemos dejado de servir desayunos a las 11:30. Rick, ¿te suena de algo la frase "el cliente siempre tiene razón"?
Sí. Bien, pues aquí me tienes. Soy el cliente. Esa es nuestra norma. Tiene que pedir algo del menú del almuerzo. No quiero almorzar. Quiero desayunar. Sí, pues lo siento mucho. ¿Sí? Pues yo también lo siento mucho. ¡Contrólense! No, cálmense. Tranquilícense todos, por favor. Ustedes, siéntense. ¡Ey! Señor. ¿A dónde va? No. Siéntese y termine su almuerzo. Vamos. Que todo el mundo se calme y se tranquilice. Vamos. Sigan comiendo, por favor. Todos necesitan vitaminas A, B, C. Lo siento, ha sido un accidente. Es un accidente. Un accidente. Es el gatillo. Es muy sensible. No pasa nada. Tranquilos. Es que el gatillo es muy sensible. Antonio, ira, justicia y venganza. Que aquí estamos hablando de esta película Un día de furia. ¿Son familia? Yo diría que sí, sin ningún género de dudas. En algunos momentos yo creo que son hermanas, en otros momentos son primos y en otros momentos son familias pero mal avenidas. Desde luego son claramente... es poder expresar lo que se lleva dentro de formas diferentes. Y en todas las emociones yo creo que sería bueno siempre tener en cuenta los dos puntos. Una cosa es el sentir y otra cosa es el hacer. Porque, por supuesto, pues tú me dices ira, justicia, venganza. Bueno, justicia y venganza, por supuesto, sería todo un mundo donde está ese límite. Pero, evidentemente, esa parte del enojo, esa parte del enfado, lleva a la defensa. De hecho, yo creo que la ira, el enfado, la rabia la podemos ver desde el punto de vista del ataque o desde el punto de vista de la defensa. Como defensa, muchísimas veces, por supuesto, ese enfado que tiene alguien por defender unos principios, a todos nos puede parecer bastante bien. Está la defensa de otros y, por supuesto, está la defensa de uno mismo. Entonces, ahí en esa defensa de los otros, la defensa de principios, estaría claramente la justicia, incluso la justicia también personal, la defensa de uno mismo. Y en el ataque sería quizás donde estaría la otra parte de la venganza, que, desde luego, como decía antes, más que familia, yo creo que son... Joana preguntaba antes también la mezcolanza de alguna forma, están todas ahí de alguna forma unidas. Una cuestión importante, bueno, vamos a hablar también desde nuestros manuales de psicopatología, lo más parecido, ¿de acuerdo? Se parece a esta denominación que decimos el trastorno explosivo intermitente. Iñaki Vázquez, si nos puedes aclarar un poco más acerca de esto. Vamos allá. Vamos allá. Bueno, pues sí, el trastorno explosivo intermitente. Y se ha puesto, yo creo que cada vez un poquito más de moda últimamente, ¿no? Es un trastorno que se caracteriza por un comportamiento de expresiones extremas de enfado hasta a veces un punto de rabia incontrolada y que son desproporcionadas respecto a las circunstancias que lo producen, tanto circunstancias reales como percibidas por la persona. Se engloba dentro de otros trastornos del control de impulsos como la cleptomanía, ¿no? El hecho de coger objetos, robarlos, ¿no? La piromanía, la tricotilomanía o ludopatía, entre otros de ellos, ¿no? La agresión impulsiva no es premeditada y, como digo, es completamente desproporcionada a la causa real o aparente que lo genera. Y la prevalencia, según diferentes estudios, puede llegar hasta el 7% de la población que a lo largo de su vida pueden tener algún episodio de estos de ira descontrolada, como el que quizá tuvo el Michael Douglas en la película que acabas de poner el diálogo hace un momento. Tiene unos cuantos, ¿eh? En esa... Sí, tiene más de uno, sí, le cuentan más, ¿no? Uno muy largo, de hora y media por lo menos. Y bueno, es un trastorno que sí que se ve cada vez más, pero hay que, claro, a veces... va muy vinculado a otro tipo de trastornos psicológicos y hay que desvincularlo de ellos en el sentido de que para hacer un diagnóstico de este trastorno tiene que ser bastante limpio de otro tipo de problemas, como suele ocurrir casi siempre que buscamos criterios de SM4, ¿no? Sí, a mí siempre me llama la atención por eso, porque parece una cosa aislada que está ahí y sí. Parece que no está conjunta ni tiene ningún contexto, parece que es eso. Y eso es yo creo que uno de los principales fallos de este tipo de manuales diagnósticos, ¿no? Que a veces quieren aislar en categorías demasiado definidas como no mezcladas con lo demás, ¿no? Entonces, tienes estos criterios
pero que no cumpla el criterio de ninguna otra cosa para hacer este diagnóstico, ¿no? Y eso es casi muchas veces imposible, ¿no? Y como digo, un trastorno de estas características, pues bueno, el tratamiento, si queréis, no sé si queréis que comente un poquito ahora o quizá después, pero hay tratamiento, abordaje, como siempre hacemos, ¿no? Tanto psicofarmacológico, con algún tipo de fármaco, generalmente antidepresivos, o a veces un poquito de benzodiazepinas para el control de esa ansiedad interna que puede generar estos episodios. Y, por supuesto, la psicoterapia cognitivo-conductual a la hora de ir identificando los disparadores de esta ira incontrolada, ejercicios de mindfulness, de relajación y otros que aprendas a reconocer las emociones y poder gestionarlas de una manera más adecuada. Parece que esa parte es muy importante porque muchas veces detrás de la confusión que tiene la persona, el reconocer las emociones y el poder bosquejarlas bien, parece que eso es fundamental, ¿no? Pero claro, como decía Antonio, que es que esta emoción tiene el estigma de ser una emoción negativa. Pues una como todas las demás, hay que permitirse sentirla dentro de ti, y muchas veces no hay que hacer nada más que observarla, ver de dónde puede partir, qué puede aprender esta emoción, expresarla de una manera adecuada si es posible, y muchas veces simplemente dejarla ir, quedarme con el aprendizaje de por qué viene esto, porque muchas otras veces no hace falta sacarlo, sino que tiene una información que tiene que ver más conmigo que con el exterior. Un tema importante. Cuando el enfado se viste de hombre o de mujer, ¿el enfado cambia? Me refiero, Joana, ¿cómo ha influido un poco en nuestro proceso de socialización, como siendo educados como hombres o como mujeres, a la hora de expresar o de gestionar la ira? Bueno, pues en principio la sociedad ha permitido que los hombres expresen la ira y el enfado de una forma más agresiva que quizás a las mujeres. Y desde un punto de vista más neurobiológico, al principio, en la pregunta que me hacías sobre qué es lo que ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando nos enfadamos, te hablé sobre el circuito que va del lóbulo frontal al sistema límbico. Pues lo que dicen los estudios es que en el cerebro de los hombres los hombres tienen, en principio, menos conexiones del lóbulo frontal al sistema límbico. ¿Eso es la excusa perfecta para poder ser más agresivo? Pues no lo sé, pero bueno, los estudios científicos dicen eso desde un punto de vista pues más neurobiológico. Fijaros, porque han publicado un estudio. Bueno, ¿ibas a decir, Antonio? Sí, precisamente es que cuando decís esto de la socialización y hombres y mujeres, hace un tiempo leí una noticia y hacían luego un comentario respecto a la expresión de la agresividad. Precisamente era de una mujer de Corea del Sur que me parece que es la hija o la directora de una compañía aérea. En medio del vuelo la atiende mal una azafata o un azafato, y entonces coge y directamente lo que dice es que el vuelo dé la vuelta para que aterrice y que esa persona la despidan inmediatamente. La cuestión me llamó la atención sobre todo porque lo que decían es que esto en Corea del Sur había sido muy bien visto, porque es una expresión de fuerza, de potencia y de que hago lo que tengo que hacer. Entonces, esa parte también de si está sancionado culturalmente o no, evidentemente yo creo que la expresión de enfado y de ira en las mujeres ha estado sancionado culturalmente. No sé si la estructura cerebral es previa o no, pero desde luego socialmente, por supuestísimo. E incluso un cierto grado de enfado en los hombres ha estado bien visto. Quizá por la presión, o sea, es tener dos cojones. Montarla en un momento determinado era imprescindible de alguna forma. Entonces, esa parte yo creo que está cambiando enormemente, ¿eh? Yo hay una cosa que me parece que es obvio en el día a día. No sé, a mí, por ejemplo, me gusta mucho conducir y ver ahora mismo cómo conducen algunas chicas jóvenes no tiene absolutamente nada que ver, me refiero al grado de agresividad y, por ejemplo, de enfado. Eso ha cambiado, además ha cambiado en 10 o 15 años. Veremos a ver esas influencias sociales con todo lo que tienen que ver y con todo van a influir en las diferencias entre sexos y géneros. Hay un estudio que... ¿ibas a decir, Joana? No. Discúlpame. Ay, perdóname, es que como habías levantado la mano, yo cuando veo que levantáis la mano, yo ya digo, bueno. Sí, nada, un pequeño apunte quería decir. Sí.
En relación con el tema también de la socialización, del enfado, que quizá a las mujeres, como no se les ha permitido mostrar la ira y el enfado, lo han enmascarado, que esto está en relación con el cuento de Jorge Bucay, lo han enmascarado quizá también con la tristeza. Las mujeres son más lloricas, más lloronas, y en cambio el hombre pues no puede llorar si es un hombre de verdad. Por eso antes decía que a veces de pequeño, sobre todo las mujeres, nos pueden enseñar que no podemos enfadarnos, y cada vez que sintamos enfado pues vamos a sentir otra emoción, la vamos a tapar, a enmascarar. En este caso pues con la tristeza es lo más normal, ya que a nosotras sí que nos permiten y nos dejan mostrar la tristeza. El enfado no está tan bien visto. Cierto. De hecho, incluso la expresión a veces de la ira, que lo puedes ver, por ejemplo, en las clases, en los colegios, también es diferente, mientras que todavía en nosotros puede ser todavía más física. Es cierto que en las mujeres está este fenómeno de la exclusión, ¿de acuerdo? Que es otro tipo también de manejo también del enfado, ¿no? Hay un estudio que a mí me interesó mucho, bueno, quizá por lo peculiar, que hace poco publicaron un estudio con un titular que decía: las mujeres felices aman a los hombres enfadados. Yo os describo el estudio, ¿vale? Decía, el estudio, que está publicado en el Journal Family of Psychology, decía, recogía las respuestas obtenidas en entrevistas a 156 parejas heterosexuales a las que se les pedía que recordaran incidentes en su relación que acabaron en el enfado y cómo habían reaccionado a este, ¿no? La investigación mostraba cómo las mujeres tienden a querer involucrarse en los problemas, por lo que están como más satisfechas cuando ven que su pareja está molesta. Cuando un hombre comparte sus sentimientos negativos con su compañera, esta lo interpretaba interpretaba esta iniciativa como una señal positiva para la relación, porque lo percibían como un indicativo de que confían en la habilidad para solucionar el conflicto. Y los hombres, sin embargo, veían pues lo contrario. Cuando las parejas compartían sentimientos negativos, lo veían como una amenaza a la relación, ¿no? Parece que nuestro razonamiento como hombres era un poco más simplista y se sentían satisfechos cuando la pareja está expresando esa felicidad, ¿no? Parecía que ambos géneros comparten la percepción de que la satisfacción de una pareja depende en gran medida de la empatía de sus compañeros, pero la satisfacción de las mujeres está más fuertemente relacionada con la percepción de que sus parejas están tratando de entender sus emociones negativas que con la pericia real de los hombres para entender estas emociones. No sé qué pensáis acerca de este estudio o qué os parece. Yo diría que, que introduce una cuestión que es las mezclas de toda la cuestión. Ahí, sobre todo, que está por encima, en un momento determinado está por encima, las mujeres o lo femenino muchísimas veces está por encima la comunicación, el hecho de poder estar ahí, por encima, el involucrarse por encima de lo que ocurra, ¿no? O sea, lo importante es que exista una conexión afectiva. Por supuesto, esa conexión afectiva es buena, pues mejor. Pero ya el hecho de que esté es suficiente. Y, pues en general, probablemente en todo el mundo occidental, yo supongo que este trabajo seguro que está hecho en Estados Unidos, es diferente esta visión de los hombres. Y también, una cuestión en la que no nos olvidemos, cualquier estudio de estos, siempre hay un sesgo de quienes no participan. Yo tendería a decir que, claro, en un estudio como este, los hombres más tendentes a ser tolerantes y a tener esa parte más femenina, pues a lo mejor participan menos, y las mujeres con visiones más masculinas, más de potencia, pues a lo mejor también participan menos. Sería un inconveniente ahí. ¿Ibas a decir, Iñaki? Sí, que estoy completamente de acuerdo con Antonio, que las mujeres quizá buscan más esa conexión emocional por encima de otras cosas, aunque por encima de que sea positiva o negativa la emoción que está vinculándote en este momento. Los hombres somos como más de solucionar cosas. Si nuestra pareja dice, estoy infeliz, Dios mío, algo no estoy haciendo bien, algo no estoy solucionando y algo tendría que hacer para que esto se cambiara, ¿no? Anda que entonces, no me lleva yo a veces. Claro, entonces, si tu mujer está feliz, dices, pues estoy haciendo bien. ¿Y las que te quedan? Claro, me quedan. Y tu pareja dice, al final no le importa tanto que le soluciones las cosas, a veces como que le estés escuchando simplemente y no tienes que decir nada más, simplemente escúchame y no me creas solucionar los problemas, ¿no? Yo eso me lo sé, pero caigo todo el rato. Joana, ¿ibas a decir tú?
Sí, me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Iñaki, y es que al final parece como que los hombres tienen más empatía a nivel cognitivo y las mujeres más empatía a nivel emocional. Entonces es lo que decía, sois más solucionadores de problemas y, vale, tú me cuentas un problema y yo ya estoy pensando en las posibles vías de solución, de escape y qué se puede hacer, ¿no? Vamos a ser más prácticos, más pragmáticos. Y la mujer, en cambio, quizá lo que necesita en ese momento es, bueno, escúchame, muéstrame con tu comunicación no verbal y con tu comunicación verbal que te estás preocupando por mí, que hay esa empatía emocional. Cerebro de hombres, más empatía cognitiva; cerebro de mujeres, más empatía emocional. Tenemos muy complicado esto de no hacer, ¿no? ¿Ibas a decir, Iñaki? Sí, exacto, que nos cuesta más no hacer. Poniéndome ya un poco en plan terapeuta de pareja, que ya sabéis que yo hago mucho tema de terapia de pareja y un poco más fino, muchas veces la mujer, también el hombre, pero bueno, en este caso hablamos de la mujer, puede provocar esta reacción en el hombre como una forma de reafirmar, digamos, el vínculo en la pareja. Y estar jugando entre comillas me refiero, ¿no? Esta provocación, porque yo siento que cuando mi marido se enfada y me muestra ese enfado un poquito de esta forma, siento que me quiere de alguna manera, estar vinculado a mí. Y también pasa con los celos. Muchas mujeres pueden pensar que hasta que no muestra celos hacia mí, entonces es que no me quiere. Y entonces, consciente o inconscientemente, pueden provocar situaciones celosas con terceras personas para sentir que despiertan este celo o enfado en su pareja y así reafirmar el vínculo amoroso. Ya me va yendo un poquito más allá en el juego de las parejas que muchas veces se observa desde fuera. Y yo, por meterme así, por ir finalizando, pero por meterme un poco dentro de vuestras consultas, por un segundo, si nos podéis dar algunos datos, algunas ideas, ¿cómo soléis gestionar la aparición del enfado normalmente en la clínica? ¿Qué soléis hacer? Tú has empezado a hablar también, Iñaki, ¿no? De qué importante es el reconocimiento de la emoción, ¿no? Mira, bueno, Antonio. No, yo lo primero, yo trabajo, como sabéis, mucho con personas traumatizadas. Y una de las cuestiones que me parece básica es la distinción entre una ira, un enfado del presente y una ira y un enfado del pasado. Esa parte de muchas personas que lo que están actuando en este momento no es lo que ocurre aquí, sino lo que ocurrió en su momento. Entonces, desde ahí, el poder diferenciar esa parte de pasado, del abuso y el maltrato, en el cual, además, ese enfado y esa ira que no se pudo expresar era precisamente imprescindible, y cómo se está expresando ahora. Que los pacientes puedan empezar a entender la conexión que hay entre esto que hace ahora mismo y lo que no hizo, o lo que sí que hizo y de alguna forma, porque en otros momentos hablamos antes de culpa y de vergüenza, lo que hizo y que fue de alguna forma recriminado. Eso me parece una cuestión importante. Y otra cuestión también que pondría de cara a la terapia es plantear la ira, el enfado, como creador, como creatividad. Una cosa me parece que es las relaciones personales, otra cosa es la creatividad. Creo que todos hemos tenido alguna experiencia en terapia de ver cómo algunas personas, cuando han solucionado algunas problemáticas, por ejemplo, en los creadores, puede haber un vacío de creación durante muchísimo tiempo. Hace falta estar enfadado, no sé, vosotros que os apasiona la música, y no sé, Händel, pues me parece que tiene unos pasajes por ahí que están cargados de furia, de rabia y de enfado, ¿no? Si estás en otro estado, no podrías nunca componer eso. Pero insistiría en la parte que decía al principio, me parece que sobre todo en el trauma diferenciar el aquí y ahora del allí y el entonces. Vale, Iñaki nos ha hablado de reconocer, Antonio nos ha hablado de colocar. Joana, si nos querrías dar alguna clave o alguna... Sí, yo creo que es muy importante sobre todo el ser consciente de lo que te está pasando en el momento. Las personas tendemos a reaccionar de una manera automática. Entonces hay que enseñar a la persona a que no reaccione, sino a que tome una acción consciente de lo que le está pasando y de lo que va a hacer. Muy sencillo. Primero, paro. Bueno, es sencillo decirlo, porque luego en el momento es muy complejo. Pero enseñar paro, pienso un momento y me pregunto, ¿qué me quiere decir esta emoción? ¿Qué me está mostrando de mí?
todo lo que está ocurriendo dentro de mi cuerpo. Y después actuar pero acorde con tus valores de vida. Y para ello, para mí es muy importante trabajar con la persona qué valores y qué prioridades tiene en la vida, ¿no? Un poco qué compromisos tiene. Y así poder ayudarle y guiarle para poder actuar en consonancia con sus objetivos de vida. Entonces, si reacciono de esta manera, me va a llevar a lo que quiero, a mi filosofía de vida, o me va a alejar. Entonces sería esa parte de ser consciente y de tener claros los objetivos y las prioridades y valores en la vida de la persona. O sea, tú hablarías un poco más de separar, ¿no? También, de diseccionar, de... ¿Ibas a decir, Iñaki? Si tengo un segundo... Sí, tenéis todo lo que queráis, ya sabes que el programa es nuestro. A ver, aprovechamos. No, completamente de acuerdo con mis compañeros, añadir como terapeuta, ¿no? El manejo a veces que encontramos en la consulta, situaciones complicadas. Yo que he trabajado en hospital de día en una unidad de trastorno límite de personalidad, imaginaros, ¿no? La expresión de la ira y el enfado que me he encontrado tantas veces en consulta. Y entonces, situaciones a veces completamente bizarras y muy complicadas. El primer paso como terapeuta es mostrarte sereno, tú tranquilo, no reaccionar también con enfado y con ira, que es complicado, requiere sus añitos de experiencia, pero a la vez firme. Muchas veces la expresión de una ira, hablo de estos trastornos límite de personalidad, denota una inseguridad y un vacío tan brutal dentro, que es un grito de ayuda al exterior, y que tú permanezcas firme, sereno por una parte, y por otra parte firme, que vean que tú no te tambaleas con su enfado, hace que este también baje mucho antes. O que no te asustes del enfado, ¿no? Que no te asustes del enfado, hace que de repente la otra persona entienda que sí, que tú estás ahí también para ayudar y para apoyar, y que no vas a realimentar esa emoción que se está yendo de las manos. Eso creo que es muy positivo. Claro, porque es verdad que muchas personas que tienden a tener ese enfado no tienden a percibir en los otros una emoción, o sea, una actitud más contenedora, sino siempre reactiva, ¿no? Como estaba diciendo antes Joana. Cierto. Bueno, pues chicos, como siempre, un placer. Yo sabéis que os voy a secuestrar siempre que pueda, en todas las situaciones que pueda, y esa es mi cometido, mi misión. Y muchísimas gracias por haber estado aquí. Deciros, bueno, pues que quizá nos faltaría una emoción que no hemos tocado todavía, no sé qué os parece, pero que es la sorpresa, que se habla muy poquito de la sorpresa, pero la sorpresa tiene, bueno, un montón de matices que yo creo que también son muy importantes para poder sacar, así que intentaré secuestraros también para la sorpresa. Pues muchísimas gracias, Iñaki. Muchísimas gracias, Joana. Y muchas gracias, Antonio, también. Nos vamos con Tarantino. Jules, como le des a ese idiota $1.500, le voy a matar por principios. No, Yolanda, él no va a hacer nada en absoluto. ¡Maldita sea! ¡Vincent, cierra el jodido pico! ¡Cállate! Vamos, Yolanda, hazme caso, nena. No se lo estoy dando, Vincent. Compro algo con mi dinero. ¿Quieres saber lo que estoy comprando, Ringo? ¿Qué? Tu vida. Os doy ese dinero para no tener que mataros. ¿Lees la Biblia, Ringo? No con regularidad. Pues he memorizado un pasaje de Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por las injusticias de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. Llevo años diciendo esta mierda, y cuando alguien lo oía, es que iba a morir. No había pensado mucho en lo que significaba, simplemente creía que era un rollo que le soltaba a algún hijo de puta antes de pegarle un tiro, pero esta mañana vi algo que me ha hecho pensarlo 2 veces. Ahora se me ocurre que tal vez significa que tú eres el hombre malo y yo soy el hombre recto, y que el señor 9 milímetros es el pastor que protege mi recto culo en el valle de la oscuridad. O será tal vez que tú eres el hombre recto y yo soy el pastor, y que este mundo es injusto y egoísta.
Me gustaría eso. Pero ese rollo no es la verdad. La verdad es que tú eres el débil y yo soy la tiranía de hombres malos. Pero me esfuerzo, Ringo. Me esfuerzo con toda intensidad por ser el pastor. Vete. Creo que ahora deberíamos irnos. Sí, me parece una buena idea.